algo que no es perfecto puede redimir a toda la humanidad. Algo que no es perfecto no puede redimir a toda la humanidad, pues tiene que ser perfecto y eterno. ¿Y qué es Para lo darnos único vida eterna. y qué es lo único perfecto y eterno que existe? Lo único eterno y perfecto que existe es Dios. Bienvenido a la Trinidad, hermano. Es que eso no define la Trinidad, porque yo diga que Dios, por eso te leí el versículo al comienzo, cuando recién entré al live, te leí el versículo de 1 Corintios 5:8, porque dice que para muchos, aunque para muchos hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros, dice Pablo, hay un solo Dios, el Padre, y después Pablo, hace coma, Es espérame, que la dice el Trinidad Padre. es un solo Dios. Que no puedas imaginar un cubo de 4 dimensiones no quiere decir que no Sí, exista, no, sí, ¿sabes? amigo, tú puedes pensar lo que quieras, pero yo te estoy no, leyendo la Quiles, escritura. y Pablo también dice que en Jesús habitaba la plenidad de la divinidad. Que Cristo, en Cristo habita toda la corporal, dice Colosenses 1:18, dice, porque en Cristo habita corporal, porque al Padre le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud de la deidad, Si corporalmente. habita en él toda la plenitud de la divinidad es Dios, amigo, uno más uno, dos. Sí, entendemos Mira, que... hermano, Sí, si la pero Biblia nos sí, dice no, que mira. Jesús es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero hay un solo Dios, eso es la Trinidad. Es un solo Dios y esa única naturaleza divina en tres personas distintas. Pero no Claro, es que sea, pero no hay fundamento bíblico para lo que tú me estás diciendo. Ahora, claro, si si tú nos te dice que estás... Jesús es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero a la vez la Biblia me dice que hay un solo Dios, pues la Trinidad es la explicación teológica sobre esa doctrina bíblica. Jesús era Dios y Negamos, oraba. negamos la ¿Sabes? Trinidad. Y el Estamos Padre. negando a Cristo. Sí, no, o Así de sea, mira, sencillo. es que este es un punto muy delicado, ¿me entiendes? Porque yo no soy unicitario, tampoco soy trinitario, pero la Biblia no habla de trinitario ni de unicitario, sino que él está diciendo, mira esto. Él está diciendo que en Juan 14 que él salió de Dios. ¿Tú crees que Jesús es Espera, Dios? espera, San Juan 14 dice en varios versículos que él salió de Dios. Y en Hebreo, el capítulo 1, dice que él es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de la Listo, gloria de Dios. bienvenido, es Dios. Léeme Juan 1:1. Claro, ¿y la sustancia qué es? La Claro, sustancia y Juan divina. 1.1 dice que en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Era Lo dice Dios. ¿Y quién claramente, era yo el no estoy, no verbo? estoy contradiciendo Pero eso. a la ¿Quién era el vez, verbo? ese verbo oraba al Padre como si fuese la mente No, que le no, da. espérate, quedémonos en Juan. ¿Sabes? Claro, pero ¿sabes por qué Cristo es Quedémonos, Dios? Porque, espérate, porque es de Mike, naturaleza divina. quedémonos en Juan 1:1. El verbo era Dios. ¿Quién es ese verbo? Juan 1:14, ¿qué dice Mike? Claro, no, por eso yo te digo, es un tema delicado, porque yo puedo No, tomar pero el Mike, ¿qué dice Juan 1:14? Juan 1.14, dice... No lo sé de memoria, pero lo voy a buscar si quieres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de Claro, gracia y de ¿quién verdad. era el verbo? El verbo Cristo, Cristo. ¿Y qué dice Juan 1:1? que el verbo existía desde el principio y que el verbo era Dios. Entonces Cristo es Dios. Por supuesto, pero por eso yo te digo, o sea, hay una pequeña Correcto. Y distinción ahora ahí que uno tiene léeme. que tomar en cuenta. Claro, A y la vez, entonces, el verbo oraba ¿por al qué Padre. Cristo Porque, dijo que él no daba testimonio de sí mismo, sino él y el que lo envió, el Padre? Y el testimonio de dos hombres es el que vale, citando a Deuteronomio. Entonces el Hijo no es sí, lo mismo que el Padre, dice Cristo, pero también dice que Cristo es Dios y que el Padre es Dios. ¿Cómo le hacemos? sí, no, no, si yo digo, mira, o sea, que se entienda bien esto y me gustaría que me diera un momento. Mira, yo creo que existe un solo Dios supremo. Dios supremo. No sé si entiende el concepto de supremo. Existe un solo Dios supremo Nosotros que también. es espérame, que es el Padre. Ahora, Ah, y el Hijo el libro de, entonces es espérame, otro para Dios terminar la idea, chiquito. para que se pueda entender, para que se Es pueda la entender. idea de los testigos de Jehová, Entonces, de que el Hijo es un Dios espérate. menor. Entonces, Mike, el Hijo, el verbo es otro Dios chiquito. No, por eso te estoy diciendo que me dejes explicar para que entiendas la idea que quiero Vale. explicarte. Yo creo que es Dios, pero no creo que sea el Dios supremo, ¿me entiendes? No Ah, creo que entonces sea el es un Dios Padre. chiquito. Tienes dos No, dioses. no es un Dios chiquito, por eso déjame terminar de explicar. Cuando Hebreo dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria, y cuando Cristo en San Juan 14 dice que Él salió de Dios, que salió de dentro de Dios, o sea, hubo un engendramiento. Porque si tú te pones a buscarle en la etimología de Nosotros la también palabra, creemos que espérame, Cristo fue espérame, un segundo. engendrado. Creado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Claro, cuando tú buscas la etimología de unigénito, cuando Cristo dice que es el unigénito, tú buscas unigénito en su etimología, dice que es el único engendrado, o el único en su gen. Eso quiere decir que Cristo es el único que posee la genética divina, ¿me entiendes? Es un ser divino directamente porque Ahora hay directamente salió genética del Padre. divina. Eso sí Genética está bien. divina. O sea, yo te estoy dando un término para que Vamos a llamarlo para que se mejor pueda naturaleza entender. divina, ¿va? Naturaleza Es que no divina, estoy su esencia es entendiendo divina. entonces, Mike. ¿Tú crees que Los Cristo genes es vienen... Dios o crees que Cristo no es Dios? No, sí creo que es Dios, pero no Ah, creo que entonces sea el eres Padre, porque... unicitario. Hace un No, rato no soy decías que unicitario, no. no soy, ahí quiero hacer esa distinción, porque mira, tú estás diciendo que la Trinidad son tres dioses distintos. O sea, No. sí, espera, me equivoqué. Tres Ya dioses, son tres ¿cierto? personas en una misma Tres esencia personas, divina claro, perdón, monoteísta. tres personas que representan un solo Dios, ¿cierto? Ya. Entonces tú me estás La diciendo que unicidad solamente ellos dice que tienen... Dios que el Padre se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu. Claro, entonces serían títulos nomás, pues el Hijo no es Hijo realmente, porque también puede ser Padre, pues.
Y el Espíritu Santo también puede ser Entonces, hijo. ¿qué No, crees? porque Yo no provienen entiendo de qué él. Tú le Mira, estás, aquí tú le estás dando, tú le estás dando título solamente a la Trinidad, ¿me entiendes? Porque A ver, yo te estoy diciendo de manera concreta, no entiendo Jesucristo qué es el Hijo, ¿me cree. entiendes? no, Es puedo Dios preguntar algo. también, pero es el Hijo. No entiendo qué claro, cree. Aquiles, No, si, no si El no entiendo Padre quieres no es el decirle hijo, Aquiles, si no Padre quieres es Dios, decirle hijo, no no le es el digas Dios. hijo. Pero Jesús es plenamente Dios y fue engendrado, no creado, por el Padre. Si no le quieres decir hijo, porque soy un humano, me da igual. Pero proviene del Padre, igual que el Espíritu Santo. ¿Ok? Y bueno, aquí capaz a Misael no le va a gustar, pero el Espíritu Santo también proviene del Hijo. Entonces, Sí, pero entiende esto, amigo, mira, entiende esto. Si la palabra de Dios dice que Él nació de Dios, nació, eso es lo que está diciendo la es Biblia, que que nació de Dios. Espérame, entonces si nació de Él, eso quiere decir que tuvo un principio, ¿me entiendes? No. Aunque Él Hermano, sea mira, Dios, te lo puedo aunque Él explicar de sea una Dios, manera, te lo puedo Ideas un explicar de una poco- manera un poco práctica. Mira, Dios estaba en la eternidad. En la eternidad, el Hijo nació del Padre. Ahora, no es que el Hijo haya sido antes que el Padre. Haz de cuenta, como cuando prendes un encendedor, del fuego nace calor y luz, pero el calor y la luz no son antes que el fuego, sino al mismo tiempo que el fuego es, la luz y el calor nacen al mismo tiempo, no después. Entonces, así el Hijo es nacido del Padre en la eternidad. Entonces, el Hijo no es antes que el Padre ni después, sino eternamente coexisten. claro, Eso es es lo que eternamente, es eterno, pero es eternamente engendrado, porque en ese momento cuando Dios Bienvenido engendró a a la su Hijo en Trinidad. los días de la eternidad, espérame, los días de eternidad cuando engendró a Cristo, no existía el tiempo, por lo tanto tú no le puedes poner Entonces, un bienvenido tiempo a la determinado, Trinidad, un ¿entiendes? solo Dios. Cristo nació en los Es, días de la eternidad. Y si tú ¿Quieres? lees, si tú lees el libro de Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, te está profetizando la venida de Cristo a Belén. Y dice, tú, Belén Efrata, la más pequeña entre las hijas de Judá, de ti saldrá un Salvador que será Rey de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y te está diciendo que Cristo nació en los días de la eternidad. O sea, Claro, te está hablando de que pero fue un entonces es momento en el Dios, porque el tiempo. único eterno es Dios. Pero hay dos, Claro, hay dos en este caso, el Padre y el Hijo. Entonces, bienvenido a la Trinidad. Tres es que personas, si tú me estás, un mismo Dios. es que si tú me estás diciendo que existe el Padre y el Hijo y el Padre y estás reconociendo que el Padre tuvo el Hijo, ya destruyes la Trinidad, pues, amigo, porque ¿Por qué? eso quiere decir que Cristo no está a la altura del Padre, porque el Padre fue antes, que Cristo nació No, porque después. no hay un No, antes en la hermano, eternidad. es lo que te expliqué. Mira, cuando tú prendes un encendedor, del fuego sale luz y calor. ¿La luz y el calor es menor que el fuego? No, o sea, los tres coexisten y son al mismo tiempo. Amigo, yo te Giles, puedo dar el Giles. ejemplo del huevo, te puedo decir que el huevo tiene No, clara, tiene no, clara y no, tiene no, yema, Giles, pero los Giles, tres Giles, juntos Giles. son un huevo. Y te puedo decir Giles, lo mismo ven, y mira, ponerte ese Giles, ejemplo, y es Giles, absurdo. tú mencionaste que no hay tiempo, o sea, pero estás diciendo que tiene un inicio. ¿Cómo puede haber un inicio sin tiempo? Ahí tú te estás contradiciendo, no tiene sentido. Estamos de acuerdo, no hay tiempo, no hay un momento exacto de engendración porque es eterno, es atemoral. Lo que Por eso conocemos se como le el teísmo dice, por clásico. eso se o le el llama deísmo. eternamente engendrado. Por eso, Pero yo te entonces no digo, o tuvo sea, Bienvenido a la principio. Trinidad, Aquiles, bienvenido. Eso es lo que plantea la Trinidad. Tres es que eso lo personas, un plantea la solo Dios. Trinidad, po. Tú me estás Tres diciendo, es que ¿sabes dónde está el problema? A ver, ¿Sabes dónde está el Aquiles, lo problema que en realidad? plantea la Trinidad son tres personas, un solo Dios. ¿Dónde está El hijo Padre? es Para mí, engendrado. para mí sí existen Hijo, solamente dos personas, po. Para mí existe solamente el hijo, el Padre y el Hijo. entonces eres Bueno, una dualidad, Trinitario. pero eso no es bíblico tampoco. No, yo adoro una deidad, que es lo que aparece en la Biblia, la Una deidad. deidad que es dos No, no personas. es una deidad. Pero, al menos, a Mm, ver, di un paso adelante. Yo prefiero mil veces un binitario que un unitario. Así que está bien. Es más, hasta hubo, si vas a la historia, hubo creencias primitivas del binitarismo antes de que se desarrollara la teología del Espíritu Santo. Así que bueno, te lo puedo Sí, aceptar. la creencia trinitaria está arraigada en nosotros, po. Si viene Buda de tiempos inmemoriales, po. ¿Cuál Buda? Pero Buda no es Dios. Dios. Buda. No, eso sí no te lo banco. Pero ahora, ya diste el paso, Jesús es Dios. Bueno, ya diste un pasito, te falta uno. Vamos, tú puedes. Ahora vamos estás a dar la lejos. personalidad del Espíritu Santo, Exacto. Mike. Cuando Cristo dice el Padre, yo me voy, yo, uno. Pero el Padre, el otro, os enviará otro consolador, el Espíritu de verdad, tres. Sí, te puedo decir yo, y como eres cristiano no creo que me vaya a mentir, pero yo te digo ahora y que me responda inmediatamente. ¿Tú has leído bien y has estudiado bien San Juan 17? ¿San Juan 16 y 17? Léelo. No, los capítulos completos. ¿Lo has estudiado, lo has analizado? Cuando Sobre Cristo la habla del Trinidad, Espíritu. sí, al menos. No, habla sobre el Espíritu. No habla de la Claro que Trinidad. habla hablamos sobre el sobre Espíritu. Y él hace unas ¿Qué es el declaraciones sobre el Espíritu Espíritu Santo que son para bien ti, Mike? interesantes. ¿Cómo? ¿Qué es el Espíritu para ti, el Espíritu Santo? Mira, si yo te digo que en el Espíritu Santo realmente se va a formar un caos. Así que lo voy a omitir, Dímelo, pero yo te digo, o sea, dilo. lo único que yo te digo, o sea, que bíblicamente te puedo dar Dilo, fundamento y no hay dinos, tiempo, pero dinos nomás sin problema quién es el Espíritu. ¿O qué es? mira, en tu la caso. palabra de Dios dice que Dios es Espíritu. Y la Correcto, palabra de pero, Dios y también correcto, dice que pero, Dios es santo. correcto, Entonces pero ¿qué es podríamos el asegurar, Espíritu Santo? sí, por eso te voy a decir, la palabra de Dios dice que Dios es espíritu y también dice que es santo. ¿Vale? Entonces podríamos decir que Dios es un Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, correcto, pero ¿por qué se distingue del Padre y del Hijo? Porque se le atribuyen características humanas como, como la ¿Cómo que tristeza, humanas? como contrición. ¿Qué? Claro,
Lo que pasa es que tú tienes que ir, por eso te digo, o sea, los No, originales son los a que ver, mandan, Mike, ¿me entiendes? al Espíritu Santo se lo distingue en la escritura del Padre y del Hijo. ¿Por qué? En la escritura se le da personalidad al Espíritu Santo. ¿Por qué? Yo tengo espíritu, tú tienes espíritu. Vale, pero responde a lo que te dije. ¿Por qué se le Eso da te voy a responder. personalidad al Espíritu Santo? Eso te voy a responder. Eso te voy a responder, pues. ¿Tú Vale, pero tienes espíritu? no me respondas con otra pregunta. No, porque es para que me entiendas la respuesta, pues. ¿Tú tienes Tenemos espíritu? espíritu, sí, claro. Tenemos espíritu, ¿cierto? Hay espíritu en el hombre, dice la Biblia. Hay un Y tu espíritu espiritual, sí. y tu espíritu se puede entristecer, te puedes entristecer tú en el espíritu, te puedes estar quebrantado de espíritu. No a la misma manera que Dios, porque Dios no es contingente. No, pero estoy sí. haciendo la pregunta directa igual que tú. Vale, ¿Tú sí. puedes estar quebrantado en el espíritu? Sí, ¿cierto? Sí, Podemos sí, quebrantarnos en el correcto, sí, espíritu. pero no tiene nada que ver con lo que Ya. te pregunté. ¿Dios tiene alma? La Biblia dice que sí, que Dios tiene alma. En el Antiguo Testamento, en los Salmos, él dice que Dios tiene alma, pero dice que también es espíritu. Entonces, ¿qué es lo que es el alma y qué es lo que es el espíritu? Ahora, si dice que el espíritu se entristece, podríamos también que decir que es Espíritu Santo que se entristece del espíritu del mismo Dios Todopoderoso. Porque, Pero no está porque respondiendo a mi pregunta. ¿Por qué se le distingue del Padre y del Hijo al Espíritu si el Padre es Dios? es que tú lo estás distinguiendo porque tú crees en No, la no, no, Trinidad. la Pues yo te Escritura lo distingue, no yo. claro, y yo te estoy dando esa respuesta, pues yo creo que se entristece porque es el Espíritu de Dios. No, Pues. ¿qué entristece? No. No estoy diciendo de lo que se entristece. Estoy preguntándote por qué se distingue del Padre y del Hijo el Espíritu. ¿Por qué se distingue? Porque el Espíritu es el Espíritu. Por eso, por ¿Pero su qué definición. respuesta es nomás. esa? Porque Claro, por su aparte, ¿Qué claro, respuesta aparte es sí esa? hay O sea, momentos. voy, el día que tenga hijos me preguntan, papá, No, es ¿por que qué tú, salen quieres que yo manzanas te de los responda. árboles? Y yo le Claro, es que respondo, tú quieres que pues yo te salen responda manzanas desde. de los árboles porque salen manzanas de los Sí, árboles. sí, No es amigo, una pero que tú, Ah, aparte, Quiles, que tú Quiles. que tú Hay, crees que él quiere que yo le responda desde un punto de vista trinitario, ¿me entiendes? Por No, eso, no, no, por eso que no respóndeme entiendo. desde desde tu un punto de punto de vista vista, racional. desde tu punto Es de que para vista, mí, es que desde tu para punto mí de el vista, Espíritu Santo, ¿por qué para se mí el Espíritu distingue al Santo no es Espíritu una Santo del persona. Padre y del Hijo? ¿Pero Y por qué Quiles, se lo aparte, distingue? ¿Por qué claro, se lo Para mí el aparte sí Espíritu distingue? hay momentos donde se menciona cuando el padre, entre comillas, porque el Dios es inmutable, pero cuando el padre siente, como cuando está mal traducida, voy a decir la frase mal traducida, no sé cuál es la palabra original, pero cuando se dice que Dios se arrepintió por ver la maldad del hombre, ¿ok? No dice que se arrepintió en el idioma original, por lo que tengo entendido, pero sí dice algo así, entonces. Ahí se habló directamente de un sentimiento del padre, de una impresión del padre. ¿Por qué se diferencia cuando el padre siente y cuando el espíritu siente? Quiles. Es que tú me estabas haciendo una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y yo Ay, podría, si mira, si yo tuviera la posibilidad de, porque es un poco complejo hablarlo, pero el Espíritu Santo claramente, aunque se le atribuyan características de persona, bíblicamente cuando tú lo estudias en más profundidad te das cuenta que no es una persona, pues. ¿pero por qué? Porque, Argumentos. porque cuando Cristo resucitó y se fue al cielo, estuvo 40 días con los discípulos y él le dijo, cuando yo me vaya, voy a ser ungido, porque Cristo iba a ser ungido con el Espíritu Santo, porque a él se le prometió, a él se le hizo la promesa del Espíritu, pero el Evangelio dice que a él se le hizo la promesa del Espíritu. Por lo tanto, toda la potencia del Espíritu la iba a recibir Cristo. ¿Pero por qué el Entonces, cuando Espíritu Cristo, se distingue del Padre? no, espérame. Entonces, cuando Jesucristo resucita, está 40 días con los discípulos y le dice que después de no muchos días van a recibir el Espíritu. Cristo se va a los 40 días al cielo, es recibido arriba, recibe todo el poder del Espíritu a los 50 días, que era en el Pentecostés, y lo derrama sobre los discípulos en el Pentecostés. Vale, pero Pero ¿por qué se Cristo, distingue del Padre? Cristo le dice que el Espíritu que procede del Padre tomará todo lo que Él tiene ¿Pero por en qué se esencia distingue? y los hará saber, dice Cristo. ¿Pero por Está qué se diciendo que ese distingue? Espíritu Santo al que tú te refieres procede del Padre, ¿me entiendes? No es una persona, no es una tercera persona, sino que El es un Hijo también Espíritu. ¿Pero procede por del qué se Padre. distingue? Procede del Padre, toma lo de ¿Por qué se Cristo. distingue? Quiles, nosotros sostenemos que el espíritu procede del padre. Depende a qué tipo de católico le preguntes y del hijo también. Entonces, eso no va contra nosotros. Viste, cada vez es un caminito más. Procede del padre. Bien, me gusta. Sostenemos eso. Mm, Sí, en realidad la conversación pues, se puede hacer eterna, ¿me entiendes? Es que no es tan Está bien. difícil. Si se distingue es porque es distinto del Padre y del Hijo, pero si es el Claro, Espíritu Santo de por Dios, eso te es decía, por eso Dios. te decía en un principio, o sea, realmente tú vas a defender tu fe con uña No, y no, garra, con ¿me uñas, no, entiendes? con la Escritura. Con Es que yo también te la argumentos. estoy defendiendo con la escritura, pues, amigo. No, Yo porque también te tú no estoy me has defendiendo la escritura. explicado todavía por qué se distingue del Padre y del Hijo el Espíritu. Pero no dice que es una tercera persona, pues, amigo. De A hecho, ver, cuando pero por dice, eso te cuando Cristo, pregunto, si no es una tercera persona, ¿por qué se lo distingue de las dos primeras? claro, porque es una parte de la esencia de Dios que está No, actuando. Dios no Si tiene partes. Dios actúa a través de Dios su no tiene espíritu. partes. Dios no tiene partes. Dios es espíritu, pues, utiliza su espíritu, ¿no? Dios no tiene partes. Es simple. No está No, compuesto por pues Estás partes. diciendo, estás dando una idea del parcialismo, ¿sabes? no, te estoy diciendo que Dios es espíritu. Eso Dios No, es porque tú espíritu, dice dices la que el Biblia. Espíritu No, lo es que una acabas de parte. decir es parcialismo, de hecho.
O sea, la Biblia dice que Dios es espíritu, yo te estoy citando la escritura. Vale, Dios es espíritu, pero estamos Nosotros diciendo, decimos, pero tú dijiste sí. que el Espíritu Santo se distingue del Padre y del Hijo porque es una parte, Dios no tiene partes. Pero dime tú en qué parte me define o me describe al espíritu como una tercera persona, independiente que tenga cualidades humanas. Pero, En el ¿dónde lo describe versículo como que una te di, tercera que se distingue del Padre y del Hijo, cuando... Espérate, ¿dónde está Hechos? Déjame ver. Espérate, déjame te lo Ay, y busco. otra cosa, persona no nos referimos a ser humano, Mira. sino a persona como ser. Mira, aquí en Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Entonces, se le está mintiendo al Espíritu Santo. Si se distingue del Padre y del Hijo y se le puede mentir, ¿no es otra persona? Mira, yo Porque era solo a una adventista y persona le puedes mentir. Sí, esos versículos que tú me estás dando son los mismos versículos que yo utilizaba para defender la Trinidad cuando era adventista. Son los Listo, mismos. entonces si los utilizabas, ¿por qué están erróneos nuestra interpretación? Porque ¿Cómo, después, cómo si no claro, es otra porque persona se le puede mentir no, y se le puede distinguir? por eso te digo, o sea, a primera lectura tú lo vas a interpretar de esa manera, pero cuando No, tú pero estudias te estoy realmente, preguntando a ti. ¿Por qué se distingue y por qué le puedo mentir si no es otra persona? mira, dice, porque no han mentido a los hombres sino a Dios, haciendo alusión al Espíritu. Después más Claro, abajo en el al versículo espíritu, siguiente, porque el ¿cierto? espíritu es Dios, pero Yo, se pues, le miente al por espíritu, eso, es otra persona. eso te estoy diciendo, o sea, tú mismo lo dijiste, el Espíritu es Dios.